Para quienes están conectados en este minuto en la clase y para quienes se van a ir integrando o van a ver luego lo que quede, en esta última parte del semestre nos toca ver, ¿cierto? Algo que, o retomar más bien algo que la lectura que hicimos de Medina en algún momento nos anticipaba, y que tiene que ver con estas conceptualizaciones que son claves para el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, lo importante es que esta última parte del curso está súper conectado con lo que viene también en Literacidad 2, y desde esa perspectiva nos planteamos frente a un esquema como este. Ustedes han venido trabajando en el desarrollo de la batería, en aquellas habilidades que son necesarias para apoyar a el niño o la niña en este tránsito entre la oralidad y la lectura, que es el nudo crítico que hemos venido, ¿cierto?, discutiendo, conversando, lo leímos a partir de lo que nos planteaba Casani, particularmente Medina, y veíamos entonces cómo el marco lo daba también para nosotros como profesionales de la educación, lo daba la posibilidad que tenemos de brindarle a los niños un aula como un espacio organizado y textualizado. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, hay varias cosas aquí que de alguna manera ustedes ya las manejan. Por ejemplo, tienen ya clarísimo a esta altura y con la construcción de la batería qué significa conciencia fonológica. Y hemos ido reflexionando por qué es importante que el niño se familiarice y pueda manipular los sonidos de su lengua, ¿ya? Esos sonidos de su lengua los hemos trabajado de distintas formas, en distintas presentaciones de unidades. La primera unidad, que es la palabra, luego la conciencia de rima, que ustedes ya tienen claro que permite que el niño, ¿cierto?, acceda a la sonoridad de su lengua. Luego la conciencia silábica, que es la segmentación de la palabra, y ahora vamos a entrar, como está ahí, ¿cierto?, señalado, perdón, la segmentación de la palabra, la conciencia de palabra, para luego ir efectivamente a la unidad mínima, que es el fonema. Y que en algún momento, ¿cierto?, particularmente en una de las vías de lectura, va a representarse, aunque no es una representación exacta, se representa a través de un grafema, ¿ya?, que está aquí abajo. Hay una asociación entre el grafema y fonema. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir como marco introductorio? Que cada vez que un niño o una niña, en su etapa inicial de alfabetización, toma un texto con la intención de leerlo, se topa con que muy probablemente no conoce el significado de muchas palabras, ¿ya?, que están en ese texto, o que escucha que otra persona lee. Él mira la palabra y muchas veces puede saber qué es lo que dice ahí sin necesidad todavía o sin que decodifique. Esto se debe fundamentalmente a que los niños llegan a la escuela dominando bastante bien para su corta edad el lenguaje oral, pero todavía no dominan la forma del lenguaje, ¿cierto?, que se utiliza para escribir. Y ese tránsito entonces es el que ocurre fundamentalmente en el primer grado, que es el curso donde nosotros hemos estado concentrando todos los esfuerzos analíticos de diseño durante este semestre. Y entendemos entonces que cuando el niño hace esta inmersión, ¿ya?, lo hace a través del código oral, que antecede, como ustedes saben, históricamente al escrito. Ya leímos en Medina el tema de que el código escrito aparece muchos años después y debe su origen fundamentalmente a la evolución y el desarrollo social. Esos son elementos que hay que tener súper presentes también. Lo mismo ocurre en la adquisición del lenguaje. El niño primero aprende la forma oral del lenguaje y solo más tarde, si tiene la posibilidad, aprende el código escrito. Y nosotros estamos en la lógica de que debemos brindarle esa oportunidad y debemos hacerlo, ¿cierto?, de la manera más, más profesional posible. Entonces, si ustedes se fijan en este esquema, partimos con este concepto que es la oralidad, ¿ya? Y si ustedes se fijan,
si siguen el curso de las flechas, la oralidad está puesta aquí a la misma altura que la lectura, pero la oralidad la antecede, ya lo habíamos dicho. Sabemos ya que el código oral se adquiere en el seno familiar, es una forma muy flexible, muy libre, muy espontánea y altamente significativa, que se aprende además en poco tiempo, eso también tenemos que señalarlo. Al año 2 meses más o menos, los niños dicen entre 2 o 4 palabras y normalmente a los 3 años no tienen ningún problema en comunicarse. Eso es una cuestión muy sorprendente de cuando uno mira la adquisición lingüística de los niños y niñas. Y para ello, ¿cierto? El grupo familiar fundamentalmente son un soporte fundamental. No obstante, para la lectura, el soporte que nosotros podemos brindarle a los niños desde la escuela es también fundamental. Ahora, uno podría preguntarse entonces, porque esto ustedes ya de alguna manera lo desarrollaron cuando hicieron esos mapas conceptuales, uno podría preguntarse entonces, ¿con qué cuenta el niño para iniciarse en la lectura? ¿Con qué cuenta él para iniciarse en la lectura? Él o ella. Y ya sabemos, ¿cierto?, que como este texto es un producto intelectual, el texto al que se enfrenta el niño requiere un lector que movilice su inteligencia. Eso lo vimos en Medina, que pueda razonar, deducir, contrastar, inferir, en el fondo hacer una lectura que era aquella lectura, ¿cierto?, que nos planteaba Casani como la verdadera lectura. Y ya sabemos también, porque estaba señalado en uno de los textos, que el cerebro humano cuenta con lo que algunos llaman cableado neuronal, especializado en captar y procesar imágenes y sonidos, y esa es la misma estructura que se utiliza para captar letras, palabras y significados. Entonces, tenemos en este esquema, si ustedes se fijan, un primer nodo donde está oralidad y un segundo donde está la lectura. Y si ustedes se fijan, de oralidad emergen 3 conceptos. El léxico, que es el manejo de un conjunto de palabras que componen, ¿cierto?, una lengua. La conciencia fonológica y la conciencia de palabra, que es esta unidad mayor con la que hemos partido trabajando en la batería. Y ambas, ¿cierto?, contribuyen al desarrollo de lo que se denomina principio alfabético, que tiene que ver con esta asociación entre el grafema, que es la representación de este sonido, ¿ya? Es una relación que es un poco más compleja que eso, pero finalmente el principio alfabético, ¿cierto?, está a la base de esta asociación entre un grafema y fonema. Y tan importante como aquello es lo que ustedes ven aquí abajo, que tiene que ver con aquellos elementos que potencian esta relación que va desde la oralidad a la lectura y que tiene que ver, como ya lo veíamos, ¿cierto?, en Medina, nuevamente apelo a que ustedes recuerden ese texto, tiene que ver con la lectura en voz alta del adulto, tiene que ver con cómo en el espacio escolar les ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de estar en un ambiente estimulante, ¿ya?, el aula organizada como un espacio textualizado. Y aquí es bien importante hacer este contrapunto, porque a veces uno, como profesor, cuando entra a las salas de clase, ve que las salas de clase son un pequeño caos de texto. La sala está llena de textos, pero no están organizados. No están organizados, no responden a los intereses de los niños, no responden a metas compartidas que generen la necesidad de que tengamos un tipo de texto, sino que es un espacio donde se han ido acumulando desde los memorándums que les llegan al profesor hasta cuestiones sueltas y que nos siguen una lógica que es esta del aula organizada, como un espacio que fomente la vinculación que tengan los niños con los textos escritos. Y además, como lo vamos a ver en el curso siguiente, la interrogación de textos
que es un modelo de trabajo con textos, también son elementos favorecedores de esta relación de la que hemos venido hablando, ¿ya? Entonces, vuelvo acá a este principio alfabético y ya sabemos que podemos encontrarnos, porque eso es lo que hacia allá, hacia donde van las flechas, podemos encontrarnos con dos modos de leer, al menos una palabra escrita o un texto. Empezando por la lectura de palabras, entendida no solo como una simple sonorización u oralización de lo escrito, sino como el acceso desde representaciones escritas a los significados de las palabras que tenemos almacenados en nuestra memoria, por cierto. Hemos aprendido, por ejemplo, que esta es una actividad compleja que el lector experto no realiza siempre del mismo modo, y eso también hay que tenerlo presente, sino de modos diferentes, y eso va a depender de la familiaridad que ya se tenga con la palabra escrita que se está leyendo. Entonces, a medida que nosotros familiarizamos a los niños con los textos escritos, es muy probable también que estemos contribuyendo a esta primera vía de lectura, que es la vía directa, que tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento que tienen los niños con el texto impreso, con lo impreso. La única condición necesaria para que un niño pueda leer por esta vía es que el lector cuente con una memoria, miren lo que les estoy diciendo, que cuente en su memoria con una representación de la palabra que ha de leer. Por lo tanto, a mayor familiarización de los niños con lo impreso, ¿cierto? Mayor posibilidad de que acceda a la lectura, ¿cierto? A través de lo que se conoce como lectura por vía directa. Y, por otro lado, ¿cierto? Desde el principio alfabético, volvemos hacia atrás, a la asociación grafema-fonema, podemos encontrar también una segunda vía de lectura, que es la ruta fonológica o vía indirecta, y en que la lectura de palabras por esta ruta, ¿cierto? Tiene la ventaja, primero, de que es un procedimiento bastante rápido y eficiente, nos permite leer en poco tiempo y con poco esfuerzo. Bueno, el esfuerzo es relativo, ¿cierto? Desde el punto de vista de un adulto, pero tiene algunos inconvenientes también que solo nos permite acceder a la lectura de palabras que ya hemos leído con anterioridad, que hemos llegado a memorizar visualmente, de modo que a la larga, si solo contásemos con este recurso, aprender a leer sería una tarea virtualmente interminable, como lo vamos a ver más adelante. La ruta o el núcleo central de la vía indirecta es la identificación de las letras que forman la palabra, ¿ya? De las letras que forman la palabra y su posterior transformación en sonidos para reconocer lo dicho auditivamente. Entonces, si te fijas acá, tienes dos vías que tienen una relación, ¿cierto?, que está establecida por las flechas. Si tú te fijas, para el conocimiento del impreso, que tiene que ver con la lectura por vía indirecta, el desarrollo léxico es fundamental, porque a mayor conocimiento, ¿cierto?, o a mayor acceso que haya tenido el niño a lo impreso, a palabras escritas, con mayor de manera más expedita se va a desarrollar la lectura a través de esta vía. Y la conciencia fonológica y la conciencia de palabra se vinculan también a través de la sensación grafema-fonema por la vía de lectura indirecta. Y en ambos casos, ¿cierto? Uno de los elementos fundamentales es la fluidez y la precisión con la que los niños puedan enfrentar las tareas de lectura. Entonces, en las siguientes clases vamos a seguir desarrollando cada una de las vías de lectura. Por lo tanto, este material va a quedar subido y disponible para que ustedes lo puedan revisar. Ojalá vayan siguiendo la ruta que está planteada. En las lecturas tienen harta información nueva,
harta información nueva con la que entender ahora estas diapositivas que las habíamos visto en otro momento, porque ya a esta altura tenemos clarísimo lo que implica la conciencia metalingüística, lo que implica la conciencia de palabra, ¿cierto? Y eso les va a permitir entender entonces toda la información que está aquí abajo y que confluyen en la asociación de un grafema y un fonema. Bien, no sé si tienen consultas, yo las dejo invitadas a que puedan revisar este material, que lo vamos a seguir trabajando la próxima semana, pero idealmente que ustedes puedan revisarlo completo para que podamos también ir dotándolo con ejemplos de lo que estamos hablando.